The following presentation is part of the Technology and the Corporation Conference Series, sponsored by MIT's Industrial Liaison Program. Hablar sobre innovación y como yo mencioné esta mañana tenemos un representante de cada país. Bueno, nos toca representante de España. Gracias. Luis. Gracias. Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Bien. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todo el mundo. Vengo a hablar del trabajo que llevo haciendo en los últimos 10 años y en castellano, creo. ¿Soy la primera charla en castellano del día? Sí, en castellano está perfecto. Pues un poco del trabajo que he hecho en los últimos 10 años y tener una discusión al respecto de qué debe de ser eso, qué significa o qué decimos que es innovar. Estas ideas están recogidas en un libro, pero lo que quiero hablar nace de este lugar. Esto es el mapa del campus de MIT. En cada uno de esos puntos es un laboratorio que ha trabajado con mi programa para descubrir un camino, para llevar una tecnología de MIT a impacto. Y lo que importa saber de este mapa en concreto es que hemos dado con algo que sirve para cualquier tipo de tecnología y hemos trabajado con todos los tipos de tecnologías en MIT, hasta 170 tecnologías de ellas, y sacado muchísimas startups. Si piensan, y eso es lo que pido que piensen hoy como tema de la noche, no de la noche, perdón, eso es mi jet lag, de la mañana, es si MIT es una corporación, ¿qué significa esto al respecto de cómo pueden organizarse las corporaciones para innovar? Y la pregunta es importante porque MIT tiene 10.000 trabajadores, no es una startup, y sin embargo conseguimos sacar más tecnologías al mundo ahora que antes de que tuviésemos programas como estos. Esta es una pregunta que tengo para ustedes. Lo que hacemos en MIT, la idea básica del programa que nace en MIT es que cogemos una tecnología, cogemos un grupo multidisciplinar y les hacemos encontrar una oportunidad que está basada en hechos, que nos den recomendaciones para escalar una organización para servir esta oportunidad y que sepan hablar con gente de otras disciplinas. Algo que debería ser lógico, pero parece ser no es muy común. En cualquier caso, hemos hecho esto en MIT y hemos hecho también esto por todo el mundo. Hemos hecho en MIT. Las cosas en MIT funcionan muy fácilmente porque tenemos el lujo de tener mucha gente muy apasionada. Nos ha funcionado también en Abu Dhabi, en Portugal, en Rusia y en Singapur. Sí que creemos que funciona. Y querría sacar de esta experiencia 3 preguntas para las que hablar hoy. Una es, y esta es mi agenda para el día, ¿y si innovar no tuviese nada que ver con ser emprendedor? Y lo pregunto porque está de moda estos días decir que innovación y emprendeduría van juntos, que hay que ser muy emprendedor para ser innovador. ¿Y si no? La segunda pregunta es, ¿y si innovar no dependiese de la idea inicial, sino de lo que haces después de tenerla? Y la tercera es, si llevamos eso al extremo, ¿y si innovar fuese algo que pudiésemos practicar? Son 3 ideas que me gustaría comentar hoy. Empezamos. La primera es, o la mejor manera de dar con la primera es preguntarnos cómo empiezan las innovaciones. Entonces, las innovaciones, no es nada fácil saber cómo empiezan las innovaciones. De hecho, lo que normalmente sabemos es cómo acaban. Cuando oímos hablar de innovaciones, oímos hablar de innovaciones en tiempo pasado. Tenemos grandes imágenes de una historia, un emprendedor épico, un producto, una organización, y confundimos eso con el principio de la innovación, pero realmente las innovaciones al empezar se parecen más a eso de aquí abajo, que es el primer billete en China, o esto. ¿Alguien sabe lo que es esto? Lo voy a enseñar de otra manera. ¿Alguien sabe lo que es esto? Láser. Uno de los grandes problemas que tenemos es que este es el láser cuando empezó, es el primero. Cuando realmente reconocemos las innovaciones es después, cuando ya han acabado. Y eso es una cosa muy importante saber porque todos los libros, todos los materiales de innovación empiezan desde el final para llevarnos a un principio que no se parece en nada a lo que realmente había al principio. Es decir, nadie sabía que todo esto era posible. De hecho, la primera aplicación de mercado del láser, que es, no sé lo que he hecho, esta de aquí, aparece 20 años después del láser.
Así que tuvieron que esperar 20 años para saber que el láser era útil en el mundo, más allá del mundo de investigación, donde se encontró uso mucho más pronto. Entonces, la primera cosa a saber es que esto de innovar, lo que hace una innovación es el resultado final, no es el principio. Y la otra cosa muy importante es que por el camino todo lo que parece es hay básicamente más fallos que aciertos, que no fracasos, sino fallos. La otra cosa que quería decir es que los principios, el verdadero principio de la innovación, en este caso el del láser, lo recoge el inventor de ese láser que he enseñado hace unos segundos en una entrevista que concedió 30 años después de inventar el láser, que dice: una de las cosas que intenté hacer y que en la que resulté ser exitoso fue utilizar cosas que estaban a mi alrededor, a mi alcance. Es decir, si hubiese tenido que encontrar una lámpara especial, hubiera sido un proyecto entero de investigación. Si hubiese tenido que encontrar un tipo de cristal nuevo, habría sido otro proyecto de investigación, etc. Así que tenía un cristal que se podía producir muy puro para uso industrial. Se hizo con unos rubíes, los encargó por teléfono, los compró y los hizo cortar. Y la lámpara la compró de un catálogo fotográfico. Este es el primer láser. Para mí esto es muy significativo porque no hay ninguna parte de ese primer láser que sea nueva. Es decir, que la investigación, la innovación no empieza ni sabiendo el resultado final ni con nada nuevo en ella. Punto importante. Lo mejor de todo es que la primera aplicación del láser tampoco fue nueva, sino que fue reemplazar un escalpelo en cirugía ocular. Es decir, que nada es nuevo en una innovación cuando empieza. A mí esto me parece chocante. Primer punto del día, así que la idea inicial no es ni nueva, ni realmente se parece en nada al final. Me gustaría ahora guardar este pensamiento y pasar al tercio y decir, si la innovación realmente es así, tan improvisada, ¿qué quiere decir esto para la cultura? Entiendo que aquí hay muchos representantes de industria, de compañías, y hay una pregunta que se hace muy a menudo, que es ¿qué cultura organizativa es buena para la innovación? Hay que ser más emprendedor, hay que ser menos emprendedor, hay que ser ágil, no ágil, innovación abierta, cerrada, en casa, fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Mi tarea hoy es agitar un poco los pensamientos, así que voy a proporcionar otra perspectiva, que es que todos estos dilemas al respecto de la cultura de la organización se deben a una pregunta, a una gran confusión al respecto de la innovación, que se puede entender a través de una pregunta. Y la pregunta es esta. Todo el mundo se pregunta, cada vez que ven una idea, ¿es esta idea la correcta? ¿Va a ser esto la innovación? Y el problema que tenemos es que cuando nos presentan una idea, y me pueden creer porque veo muchas a lo largo de cada semestre, nuevas ideas de proyectos de tecnología de MIT, ciertas nuevas ideas a los tecnólogos y a toda la gente a las que nos gustan las tecnologías nos parecen absolutamente geniales, cool, que diríamos en inglés, hasta que alguien intente saber qué hacer con ellas. Y entonces estas preguntas salen invariablemente cada vez, que son, ¿debería de pasar más tiempo en esto? ¿Está esto preparado para puntos suspensivos? ¿Es esto ya una innovación? ¿Cuándo debería dejarlo estar? Y estas preguntas las pongo aquí porque me las hacen continuamente. Yo selecciono tecnologías en MIT cada semestre y la pregunta que me hacen es ¿cómo las seleccionas? Y la respuesta que doy es no lo hago. Pero aún así me hacen estas preguntas y me dicen, bueno, pero ¿cómo sabes que tienes que pasar más tiempo? Y son preguntas válidas, excepto que son incorrectas. Porque si estas son las preguntas, en ausencia de una bola de cristal, las respuestas ya están dadas y son no pase más tiempo, no está preparado, no es una innovación y déjelo ya inmediatamente, porque si estas no son las preguntas que se va a estar haciendo durante todo el recorrido, no va a avanzar mucho. Estas son básicamente unas preguntas equivocadas para enfocar este tema y son las que causan todas estas dudas al respecto de la cultura de innovación, porque básicamente es una pregunta muy difícil de responder incluso para gente que estamos en MIT viendo tecnologías continuamente. No es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es ¿de qué están hechas las innovaciones? Básicamente. Entonces me gustaría jugar a un juego en que se ha levantado manos. Sostengo que esta es la imagen previa que describe el mundo y sus usuarios justo antes de una grandísima innovación.
¿Alguien sabe de qué innovación estoy hablando? Oigo rumores. El ferrocarril se ha oído por allí. Gracias. No, no es el ferrocarril. Esta es la familia Ford, de hecho. Es la familia Ford. Uno de ellos es Henry Ford y lo que se ve a la derecha es el modelo T. Y esto lo pueden verificar en ese link, en ese enlace para ver un vídeo que habla de la historia de la familia Ford y de la historia de Henry Ford. Pero la pregunta es, ¿qué es la novedad del modelo T? Entonces, he hecho esta pregunta a mucha gente y me responden todo tipo de cosas variopintas. El coche, excepto que el coche no era nuevo, ya se hacían coches antes, simplemente era un producto de lujo. La manufactura en cadena, bueno, sí, pero yo no creo que Ford se levantase un día y dijese, hoy voy a inventar la manufactura en línea y la manufactura en cadena. No creo que ese fuese el objetivo. Hay quien dice que es... En fin, hay una gran colección de respuestas, pero la realidad es que no hay ni una sola innovación, hay varias. Para que este coche pudiese ser asequible y resolver el problema que se había propuesto Ford, que era hacer los coches asequibles para que la gente pudiese ir a la ciudad y tener más tiempo, en lugar de perder tanto tiempo en desplazamientos, hubo que hacer muchas cosas. Hubo que hacer manufactura en cadena. La idea se le ocurrió a Ford mirando a cómo deshacían a las vacas, por decirlo mal, es decir, en cómo iban sacando las carnes de las vacas en los... Me falla el castellano. Gracias. Como lo hacían eso, y pensó si se podía desmontar una vaca así, también se podría montar un coche de esa manera. Es decir, que esa idea tampoco era nueva. Pero eso tampoco hacía el coche asequible. De hecho, hizo falta combinar finanzas, subir la paga a los empleados y reducir el número de horas. La combinación de esas 4 cosas resultó en el coche siendo asequible y cambiando la vida de la gente. Es decir, que una innovación, cuando la reconocemos como una innovación, la resumimos como el producto final, pero en realidad es una suma de muchas otras cosas y muchos aspectos organizativos. Así que, déjenme hacer una pausa atrás y decir, ¿y si la cultura no tuviese nada que ver con innovar? ¿Y si supusiésemos que, y si en lugar de suponer que para innovar hay que estar en una empresa nueva, supusiésemos que estar en una empresa que ya ha madurado es lo mejor que te puede haber pasado para innovar? Por suposición de partida. Entonces, ¿hay ejemplos de esto? Entonces me gustaría dar unos cuantos ejemplos de cosas que quizá olvidamos. Primero es una compañía, quizá conocida por algunos, llamada Apple, que produce su iPhone, el primer iPhone, que es lo que realmente les lleva a ser la gran compañía que son hoy en día. En el año 2007, para cuando lo hacen, tienen 31 años, no son una startup. Hace un ratito que han dejado de ser una startup. De hecho, casi pasan bancarrota en el año 90. Así que una compañía bastante madura. IBM Watson evoluciona de Deep Thought y de Deep Think hasta convertirse en el Watson que vemos hoy como una herramienta de IBM. IBM es una compañía casi más que centenaria que se ha reinventado 4 veces. Y estos son ejemplos de cosas que estaríamos todos de acuerdo hoy son grandes innovaciones o en la frontera de grandes innovaciones de industria. Otro ejemplo, Monsanto. Monsanto es el líder en la revolución de agrotecnología, ingeniería genética, fundada en el año 1901 como una compañía química y se reinventó a genética y a agrotecnología en el año 80. De nuevo, frontera de innovación, compañía madura. Netflix. Nadie piensa en Netflix como una compañía madura a estas alturas todavía, pero Netflix ya ha pasado como por 3 etapas. Solían alquilar DVDs, luego solían hacer streaming, ahora producen películas ellos mismos. Han sido 3 compañías distintas, tienes varios cientos de empleados, sino miles de empleados, y para cuando sacan su último negocio ya tienen más de 15 años, que no es para nada una startup. Una compañía no sobrevive 15 años si no saben hacer algo, básicamente. Amazon, lo mismo. Es otra compañía que saca 2 de sus productos más estrella, el Kindle y el Elastic Cloud, cuando ya tienen más de 12 años y están bastante madurados con miles de empleados. Y el último ejemplo que daré ahora es Alnylam, que en combinación con Sanofi y Arbutus acaba de revolucionar, probar que el ARN de interferencia puede ser una nueva clase de terapias médicas
y con ello quizá revolucionar medicina. Entonces, me paro aquí a pensar, ¿por qué he dado todo este corrido de ejemplos directamente? Bueno, son ejemplos de una, dos, bueno, básicamente 5 o 6 industrias distintas. Todos son compañías maduras y todas han producido innovaciones que a día de hoy sabemos son innovaciones y muy recientes, y todas las han producido como ya maduras. Así que, ¿por qué tenemos la idea de que para ser innovador hay que ser un emprendedor? Y esta pregunta es muy importante para mí, porque la gente que me viene a preguntar cómo ser innovador me dice que si tienen que ser más ágil o más lean o hacer un grupo separado de la compañía para que no estén... Y digo, no, hombre, no. No confundamos las dos cosas. Empezar una compañía nueva y hacer algo que cambie el mundo son dos cosas distintas. A veces se pueden hacer a la vez. Entonces, esta pregunta es muy importante para mí porque además creo que hay una gran razón por la cual la hacemos, y es parte de lo que comentaba antes. ¿Cuál de estos dos fue la innovación? ¿Quién en la sala cree, levantando la mano, que el de la derecha, desde donde lo ven ustedes, fue la innovación, el láser? ¿Y quién en la sala cree que fue lo de la izquierda? Sin contar, diría que mitad y mitad. Y este es exactamente el problema. Que lo que yo llamo miopía de producto, básicamente, que es... Solo nos damos cuenta de que es una innovación cuando el producto de tanta innovación llega a nuestras manos y cambia nuestras vidas. Cuando miramos desde aquí hacia atrás, creemos que el producto fue la innovación, como en el caso del coche, que enseñaba antes de Henry Ford. Y en realidad hace falta ver más allá de ese producto para darse cuenta de que hay una organización nueva, pero que tiene muchas partes viejas. Hay una cosa que se ha montado principalmente con partes viejas, como el láser, pero que es nueva en su suma, y es el proceso de montar todas esas cosas juntas, es la actividad de montar todas esas juntas lo que es la innovación. Mientras que el resultado final, pues sí que puede ser que sea un producto, pero si uno empieza a innovar pensando en el producto final, lo que está haciendo es diseño, no es innovar. Y diseño está muy bien, pero no obtendrá el resultado que esperaba de los libros de innovación. Y es una cosa súper importante entender, porque si no sabemos lo que estamos haciendo, no nos va a salir bien, aunque estemos aplicando los métodos correctamente. Entonces, daré un ejemplo más histórico de por qué esto es tan grave, que es el ejemplo que típicamente se da en muchos libros sobre innovación, que es el de Xerox PARC. Xerox PARC era un brazo de investigación de la compañía Xerox, que básicamente inventó todo lo que hacía falta para la revolución de los ordenadores personales. Todo. Las pantallas, habían hecho un prototipo de cualquiera de las cosas, el ratón, la interfaz de gráfica, en fin, Ethernet, todo lo demás. Cuando Xerox decidió, o fue a presentar estas cosas, básicamente ignoró cada una de estas grandes invenciones, porque ellos pensaban en sí mismos como una empresa de producto. Máquinas de fotocopiar. Y claro, un cable de Ethernet no tenía nada que ver con una máquina de fotocopiar porque los supuestos innovadores se habían olvidado de hacer la conexión con lo que ya existía en la compañía. ¿Qué pasó? Pues podría no haber pasado absolutamente nada, excepto que las ideas eran tan buenas y las oportunidades tan grandes que incluso unos emprendedores sin ninguna organización pudieron llevarlas a cabo. Y creo que esto es una perspectiva mejor que la que se suele dar de emprendedores épicos y de las corporaciones malvadas, porque las innovaciones empezaron dentro de la corporación. No fueron los emprendedores que las tuvieron en su casa. Y hubo mucho dinero invertido en estas cosas, solo que la corporación decidió no seguirlas. Pero eran suficientemente buenas como para que los emprendedores sin recursos pudiesen hacerlas también. Entonces, me gusta este ejemplo porque hay un patrón a las compañías a las grandes corporaciones que realmente innovan. Existe una pauta en estas innovaciones. Y me gustaría acabar la presentación de hoy dando un resumen de esa pauta en los ejemplos que he visto hoy, que es 4 observaciones de estos ejemplos, y explicaré cada una de ellas en un pelín más de detalle. Lo primero es que están preparadas para lo que diríamos una exploración abierta, pero no entendido como innovación abierta, sino entendido como el hecho de que no sabemos cuál va a ser el resultado final. Es decir, no nos hemos prefijado cuál será el producto que sacaremos. Eso tiene que ser un resultado del proceso, no un punto de partida. Lo segundo es que utilicen sus recursos para comprar demostraciones, no para comprar ideas o tener un like más en Facebook. Tercero es que se dedican a reaprovechar y reutilizar lo que ya tienen. Y diré lo que significa eso en un segundo. Y lo cuarto es que el proceso de innovación es un proceso de escalado.
de llevar una cosa de escala 0 en la cabeza de alguien, a escala 1 en una mesa, a escala 2 en una planta piloto, si quiere llamarlo así, a escala 3 el mundo. Es un proceso de escalar cosas hacia arriba, por lo tanto los recursos se entienden de esa manera, mejor que no intentando juzgar una idea a escala 0, la que básicamente todas las ideas nacen malas, porque si no ya estarían funcionando solitas. Así que déjame pasar uno por uno por estos puntos para ver lo que quiero decir. El primero es desarrollar una capacidad de explorar continuamente. Consideren el ejemplo de Xerox PARC, tenían esa capacidad, no sabían sacarle partido, pero tenían la capacidad. IBM tiene un brazo de investigación enorme. 3M, que es una compañía que todo el mundo conoce, es una compañía que tiene un brazo de mergers and acquisitions, de adquisiciones muy importante, y lo hacen a través de eso, pero la cuestión es que están explorando continuamente, da igual cuál sea el mecanismo, puede ser cualquiera de todos estos que listo aquí, pero hay un mecanismo de exploración continua con vistas abiertas a descubrir una nueva oportunidad, no a preestablecerla. Lo segundo es desplegar los recursos para demostrar cosas en lugar de para comprar ideas. Esta es una idea muy importante porque cuando la gente intenta empezar procesos de innovación, lo que hace es pedir a la gente que tenga ideas, poner una caja de sugerencias, dar a la gente 3 post-its y entonces lo que uno acaba es con una enorme lista de ideas y en lugar de innovar se pasa el día haciendo básicamente de actuario, es decir, organizando post-its y categorizándolos. Eso no es innovar, pero es muy fácil dar estadísticas, ¿no? Pues hemos recibido tantas ideas, hemos hecho, en fin. Y los recursos se van básicamente luego a escoger una idea, las ideas escogidas, y a dárselos a la gente que tuvo esas ideas hace 6 meses cuando pusieron su post-it en papel. No es un buen proceso. Pero sobre todo que los recursos no deberían de comprar ideas. La idea principal de un innovador es que tienen que demostrarnos cómo usar cosas de antes, que ya teníamos, ya sea como en el ejemplo del láser, o en varios otros ejemplos como Amazon, cosas que ya se hacen, o partes organizativas, o cosas que se pueden crear por Internet, y demostrarnos cómo eso es un prototipo a escala de una organización que puede ser. Si el mentor y el innovador descubre eso y demuestra eso, entonces la inversión en recursos es solo para llevar esa organización a una escala superior y demostrar ciertas cosas. Eso es lo que quiero decir con comprar recursos y demostrar recursos que compran demostraciones en lugar de recursos para comprar ideas. La siguiente parte, que ya he dado una pista, es reaprovechar y reutilizar. Netflix, el ejemplo que he dado antes, pasa por DVD, por streaming y ahora por desarrollo de contenidos. Cada una de estas realmente es una compañía distinta, según como las vemos, y de hecho, siguiendo la historia de Netflix, son 3 compañías que se desarrollan distintas. Lo que hacen es reutilizar cosas de la compañía anterior. Por ejemplo, en el caso de Netflix es muy claro, es el sistema de recomendación de películas. Se desarrolla en un lugar y se reaprovecha en el siguiente. Pero se puede llevar esto todavía más lejos. En el caso de Amazon, la Elastic Cloud de Amazon es una cosa que ellos habían utilizado para el desarrollo de su propia infraestructura web, que decidieron que podían hacer un producto de ello también. Es decir, que su gran innovación fue reutilizar algo que ya tenían de una manera distinta. Reutilizar y reaprovechar. Y esto tendría que tener mucho sentido, porque si ya tienes un departamento legal que hace el 90% de lo que se necesita hacer para la nueva gran idea, ¿por qué tienes que inventarte uno nuevo? Es decir, que la gran parte de innovar es entender cómo de esa nueva oportunidad se puede aprovechar o se puede alcanzar utilizando o reutilizando o reaprovechando partes de cosas que ya se tienen, unidades organizativas y cosas que se procuren. Así que uno de los principios de estas compañías es reaprovechar, reutilizar. Y el último es escalado. Y escalado es una de las cosas menos entendidas también en el mundo de ingeniería, porque la gran diferencia entre escalado y, por ejemplo, procesos de StageGate, que la gente suele utilizar en innovación, es que en un proceso de StageGate alguien nos ha dicho cuáles son los stages. En un proceso de escalado nosotros definimos cuáles son las fases. Y esta es la gran diferencia, es decir, que el innovador no solamente ha de determinar cómo reaprovechar cosas de la compañía o que ya se tienen, sino que también ha de determinar cuáles son las escalas o hitos que se tienen que ir demostrando una tras otra para poder linearizar el proceso, si no, no se puede hacer un proyecto de él. Entonces, estos son los 4 principios que, si uno mira los ejemplos anteriores, nos explican cuáles son las pautas de éxito de las compañías que han innovado, y todas las que no lo han entendido así o que tienen solo unas partes de esto, como por ejemplo Xerox,
pues básicamente se han quedado cojas, porque han aprendido lo mismo, de tener grandes ideas, pero no han aprendido a saber cómo usar esas ideas en el contexto de las piezas que ya tenían. Para cerrar, quería volver a mis preguntas iniciales, que es, ¿y si innovar no tuviese nada que ver con ser emprendedor? Y creo que he dado suficientes ejemplos como para mínimo poner la duda, o sembrar la duda de quizá esta idea de que los emprendedores son los únicos que innovan no sea verdad. Lo cual no quiere decir que no haya emprendedores que innovan, también los hay, pero que son dos cosas distintas. Y que ser más emprendedor no hace a alguien más innovador necesariamente. La segunda es que quizá innovar no es solamente al respecto de la primera idea que tenemos, lo cual tendría que ser un gran alivio, porque las primeras ideas que salen, realmente si uno se ha de casar esa primera idea desde el principio hasta los siguientes 4 años sin poderla cambiar, es un gran problema. Así que la mejor idea, o lo mejor que sucede es que realmente para innovar no hace falta tener una gran idea ni una idea disruptiva al principio, hay que empezar a trabajar. Y respecto a la parte de trabajar, es el tercer punto, que es, y si ese trabajo es algo que se puede hacer y repetir con la práctica. Me gusta poner aquí el ejemplo de Henry Ford de nuevo, porque recuerdo que, y lo he dicho mientras hablaba antes, que la cosa que más gente está de acuerdo fue la gran innovación de Henry Ford es la cadena de ensamblaje. No me acuerdo cómo se habla en castellano, perdón. La manufactura en cadena. Y sin embargo, él lo copió del mismo proceso que se utilizaba para básicamente trocear la carne de las vacas. Es decir, que ni eso era nuevo. La gran innovación de Henry Ford no era nueva, solo que venía de otro lugar. Y esto es muy bueno porque quiere decir que el skill, la habilidad que hay que desarrollar es esa, es cómo podemos representar esta gran idea que tenemos de una manera utilizando piezas que ya tenemos para entenderla mejor. Lo mismo no acaba por no funcionar, pero será mucho más rápido intentar ver cómo se podría hacer con lo que tenemos ahora que intentar pedir miles de millones de euros o dólares para hacer algo que realmente no está por probar. Entonces, concluiré con la última pregunta que tenía aquí abajo, que es ¿qué significa esta práctica? Y esta práctica significa entender las cosas que ayudan y que no ayudan a la innovación. Las cosas que ayudan es intentar resolver un problema. Y en concreto, hacerlo tangible, como hablábamos del caso de Henry Ford. Trabajar con lo que ya se tiene. Y eso son piezas, gente que ya se conoce, pero también unidades organizativas que ya se tienen y que se pueden redirigir. La tercera parte de trabajar en un problema es buscar recursos para escalar hacia arriba en lugar de para empezar. Es decir, se tiene que poder empezar con los recursos que ya se tienen. Siempre se puede empezar así. La otra cosa que ayuda mucho es ser el primero que intente probar que eso está mal. Porque todo el mundo lo va a intentar probar después, así que más vale ser el primero, ¿no? Las cosas que no ayudan es lo que he llamado la miopía de producto, que es intentar predecir el futuro, diciendo este producto será lo mejor del mundo dentro de 5 años. Y no funciona nunca ese, realmente, les funciona a muy pocas personas. Lo segundo es obsesionarse con ese producto imaginario, cerrarse las miras a cualquier otra cosa. Lo tercero es no planificar cómo utilizarás los recursos que ya tienes, porque entonces, claro, es que es muy caro. Si todos los recursos tienen que ser nuevos, va a ser muy caro. Y la otra cosa que no ayuda para nada es confundir la idea de pitching the dream, que diríamos en inglés, con la idea de realmente crear y construir algo. Y esto es todo lo que tenía que decir por hoy. Mi conclusión a todas las ideas. Y les dejo aquí mi información de contacto y creo que tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Eduardo? Sí. ¿Sí? Sí, tenemos tiempo. Así que el que quiera preguntar, por favor, que levante la mano y le acercamos el micrófono. ¿No hay preguntas? Ahí hay una mano levantada. Sí. Allá. ¿Qué vista? Quería una pregunta para los que se atrevan a emprender y para los que se atrevan a emprender dentro... Perdón, no veo quién me está preguntando. ¿Podría levantarse? Perdón, sí, perdón. Ah, gracias. Perdón, Es que si no sé dónde mirar. Mi nombre es Juanjo Martínez, trabajo en Infoblogs
Y la pregunta es un poco pensando en la innovación desde el punto de vista de las grandes empresas, como esos ejemplos que nos has dado, y teniendo en cuenta, por lo que nos has contado, y además que veo que es muy cierto, que es todo como muy impredecible, no sé cuál es el consejo o la conclusión que se podría sacar. Bueno, yo lo he intentado sacar por mí mismo, pero no soy capaz. ¿Cuál sería el consejo o la conclusión o la recomendación para animar desde dentro de las empresas grandes a tener este tipo de iniciativas? Ya que, si no lo entiendo, o sea, ya que es todo bastante impredecible, ¿no? Y como que se innova un poco, no sé si por casualidad, por inspiración, poco a poco, por pequeños pasos, y eso en una empresa con cuenta de resultados es complicado, ¿no? Claro. Es muy buena pregunta, y de hecho cuenta de resultados la tenemos todos, ¿no? Porque al final del día, si yo soy un emprendedor y soy solo una persona de uno, tengo el dinero que tengo, ¿no? Y ese es lo único que se puede gastar. La clave está en la primera parte de la pregunta, que es cuando decimos que es impredecible, quiere decir que es impredecible, que no se puede predecir, así que dejemos de intentarlo, ¿no? O sea, y es el significado correcto de la palabra, tanto en español como lo sería en inglés, que es no se puede predecir, así que cualquier proceso que invite a predecir está mal. Si uno acepta esta premisa, entonces lo que hay que hacer es otra cosa. Entonces lo que voy a intentar ir a la transparencia, donde creo que ponía está aquí. Hacer saber a la gente que si presentan una idea tangible, que se pueda demostrar con los recursos que están ahora, se considerará darles fondos para el proyecto y llevarlo a la siguiente escala. Es decir, que ellos tienen que presentar algo que sea tangible hoy y un plan para llevarlo a la siguiente escala. Es decir, lo que quieren aprender llevando una cosa a la siguiente escala. Y hacer saber que esto está bien en la empresa. Poner un comité, hacer a la gente hablar, guiarles o cursos para que entiendan lo que significa esto, todo está bien, pero al final la gente tiene que saberlo. Y luego es decirles básicamente, lo que me tienes que explicar con tu plan es qué gran problema vamos a resolver y cómo lo vamos a hacer reaprovechando lo que ya sabemos hacer. Si me puedes explicar esto. Y entonces como manager uno puede decir simplemente, este problema me interesa o no. Me han demostrado algo tangible, con lo cual me creo que esta gente sabe lo que quiere hacer, tiene un plan para obtener más cosas y me están pidiendo recursos para hacer más demostraciones, para llevarlo a escala. Entonces, simple análisis, ¿voy a aprender lo suficiente de este proyecto como para justificar la inversión de ese dinero? ¿Me interesa lo suficiente el problema que me están proponiendo para poder llegar al siguiente paso? O sea, lo que se trata es de transformar la idea del proceso de innovar en una verdadera pregunta de management o de gestión, en lugar de en una de elucubración. Entonces, esta es una manera de transformarlo en eso, en la que no tenemos por qué decidir si la idea era buena o no. La idea es, vamos a encontrar los hechos que nos demostrarán que esta idea es buena. ¿Sí? Hay una pregunta por ahí, ¿no? Hola, buenos días. Muchas Hola. gracias por la presentación. Quería preguntaros en el MIT de esas ideas de los equipos para poder presentarlas a un sponsor, a un cliente, ese proceso de customer engagement, de decir, oye, yo te propongo, esta es mi propuesta de valor, ¿tenéis algún proceso establecido que se pueda compartir? Y luego, por otra parte, creo que también lo difícil es a veces decir, sí, un equipo puede tener una muy buena idea, pero ¿cómo eres capaz de convencer al que tienes enfrente? Los ejemplos que has mostrado, ¿no? De Henry Ford, si hubiera preguntado a su cliente, ¿no? Esa es la frase típica, si quería, ¿qué quería, no? Hubieran dicho caballos más rápidos. Pues con Steve Jobs igual. Entonces, ¿algún proceso que puedas compartir con nosotros, esa etapa de conseguir el sponsorship para que continúe ese proceso? Gracias. Sí, había dos partes a la pregunta. La segunda, al respecto de qué se puede hacer para convencer a alguien cuando un equipo tiene una muy buena idea. Yo parto de la base de que los equipos siempre tienen malas ideas. Las primeras ideas son siempre malas. Y todo el trabajo de allí hasta que salen afuera es mejorarlas para que sean buenas al final. Así que la idea de que un equipo, cuando me viene un equipo y me dice hemos tenido una gran idea, ya sé que no es verdad. Ya sé que simplemente no han hecho suficiente investigación. Lo segundo es de cara a convencer a alguien. No se puede convencer a nada de nadie. A nadie de nada.
realmente no se puede. Lo único que se puede hacer es traer la idea que se tiene a un territorio cercano a la experiencia de esa persona y dejarles que se persuadan ellos mismos de eso. Todos los inventores que tengo o investigadores que conozco que intentan persuadir a alguien de que lo que tienen es mejor que nada, se encuentran siempre con resistencia. Todos los que simplemente lo dejan, es decir, que pitchen las ideas, pues bueno, hay un proceso, no es tan eficiente como se cree, porque realmente en una conversación de uno a uno lo que interesa es que esa gente participe del proceso, que viene a la parte anterior de la pregunta, que es lo del sponsorship, cómo hacer que alguien... Sponsorship. La gente tiene una visión muchos arquetipos del proceso de llevar una idea a mercado, ¿no? No es verdad que los venture capitalists o los inversores de riesgo simplemente den dinero. Con su dinero vienen ellos también. Y eso a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? Entonces, a la hora de buscar un sponsor, no se está buscando dinero, se está buscando un socio, básicamente. Un socio que además tiene unas condiciones muy claras. Quiere solo participar de la parte de gobierno de la compañía, pero no meterse en la parte operativa. Va a poner mucho dinero y quiere mucho control, ¿no? Y a cambio va a dar contactos y va a dar una serie de cosas. Entonces, en lugar de buscar sponsors porque necesitamos dinero, lo que estoy pidiendo a la gente es que piensen lo que quieren demostrar, que entonces es mucho más fácil atraer la atención de la gente. Y una vez están en ese proceso, tener 2 o 3 personas e intentar escoger a aquel con el que les gustaría ser socios. Y entonces discutir la parte del dinero después. El dinero es tan importante para todo el mundo, porque todo el mundo se piensa que necesitan dinero para empezar, que es un gran problema. Entonces, el consejo que damos a todos estos laboratorios que vienen con nosotros, lo encontramos al final. Estoy yendo a mi primera transparencia, perdón. Lo que encontramos al final es un proceso por el cual pueden seguir utilizando 1 año los recursos de MIT de manera correcta, es decir, sigue siendo un proyecto de desarrollo y de investigación adecuado para lo que están destinadas las instalaciones de MIT, en el que pueden eliminar la mayoría de riesgos y llegar a la demostración que necesitan. Porque ¿para qué iban a ponerse a correr a pedir dinero si ya se puede hacer reutilizando cosas que ya se tienen en el campus y a incrementar el valor de la idea muchísimo más? El objetivo es incrementar el valor de la idea, no pedir permiso para empezar. José Mínguez. Soy responsable de innovación de Endesa Energía. Has comentado un poco antes sobre que muchas veces te preguntan cuál es el mejor modelo de innovación. De cara a organización, porque nosotros hemos probado muchos modelos, me gustaría saber tu opinión de cuál crees que es el mejor modelo organizativo para una gran empresa que tiene recursos, pero que luego tiene muchos silos, es muy compleja, tiene muchos negocios. ¿Cuál crees que es, a nivel organizativo, la mejor solución para la innovación? Es una pregunta difícil. La responderé un poco rápido y estaré encantado de hablar más después. MIT es una gran organización. Tiene 10.000 personas, todos trabajando en el mismo sitio. No hay ninguna organización en el mundo que tenga más silos que nosotros. Porque no solamente tenemos 5 escuelas, tenemos básicamente cada laboratorio es un silo. Y sin embargo nosotros hemos encontrado una manera de aunar a todo el mundo, de todos los departamentos, y a los estudiantes de todos los departamentos para trabajar en común al respecto de intentar llevar tecnologías al mundo. Es decir, partiendo de esa base, hagámonos la idea de que no existe ninguna organización con más política, más que una entidad universitaria, no existe ninguna organización con más política que una universidad en general. No existe ninguna que tenga más silos que una universidad y es posible hacer esto encontrando los mecanismos que ya teníamos. Cuando me hicieron esa misma pregunta para MIT hace 10 años, la respuesta que di fue: lo que nosotros hacemos es investigación y educación. Son las dos cosas, son nuestros dos productos. Tenemos que encontrar una manera de hacer innovación que ligue con esas dos. Y es básicamente lo que hicimos, una clase que es una especie de laboratorio extraño en el que traemos a productos de la investigación. Entonces, no existe un modelo estrella que digas innovación abierta más lean igual a tal. Este modelo no existe, pero sí que existe el mismo pensamiento que me llevaba a mí a hacer esto en MIT, se puede aplicar a la empresa. Y es el mismo pensamiento que he hablado para cada innovación, que es ¿qué tienes ya en tu empresa que te permite reunir a toda esa gente en una misma sala como mecanismos? Y entonces a partir de ahí empezar a construir sobre esta idea de lo que quieres hacer es reaprovechar la empresa para crear una empresa nueva. Y es el caso de IBM, ¿no? El objetivo de IBM no era seguir haciendo máquinas de escribir, ¿no? El objetivo de IBM es seguir sobreviviendo. Cuando el mundo necesite que el problema que ellos resolvían se resuelva de otra manera, ellos estarán allí. Esta es la idea principal. La empresa
habrá cambiado. Las unidades de negocio cambiarán de manera muy incremental por el camino. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias, Luis.